A mí particularmente, en caso de que eso sea cierto, me parece que la excusa que da el Indotel no se sostiene. Si Antonio Espaillat es capaz de someter a un hombre como Guido Gómez Mazara, no solo un intelectual, sino también una persona temida en este país. Si a ese Guido Gómez Mazara, si a un hombre así, Antonio Espaillat es capaz de doblegarlo, entonces a quien hay que tenerle miedo es Antonio Espaillat, ese carajo que por estar de fascineroso expuso a mal contadas 236 personas. A Guido Gómez Mazara, comprometer a Guido para que forme parte de esa red de personas que se muestra complaciente con este carajo, con este tipejo. Antonio Espaillat, ¿qué atributo tú le ves para comprometerte con él a ese nivel? Para comprometerte con él a formar parte de su red de impunidad. Me he enterado de algo que a duras penas puedo creer, que involucra, por un lado, a Guido Gómez Mazara y por el otro, al funesto Antonio Espaillat. Antonio Alcibíades Espaillat, alias Rasputín, y Guido, en su condición de intelectual, ha de saber perfectamente por qué bauticé a Antonio con ese nombre. Yo no puedo creer esto, y en verdad quisiera que sea una burda mentira, porque no imaginaba, o más bien no imagino a Guido Gómez Mazara en esto. No lo imagino. Y en verdad quiero pensar que es totalmente falso. Ustedes saben que son ya decenas los abogados que están atendiendo las solicitudes de demandas contra este señor Antonio, personas que quedarán marcadas físicamente el resto de sus vidas, laceradas en las extremidades, ¿no? Y gente que lo único que le queda es una indemnización por la pérdida de sus seres queridos, aunque también los hay que no quieren dinero. Lo que quieren es que Antonio Espaillat o se pudre en la cárcel o pague con su patrimonio. Eso quieren ellos. A Antonio, que se entienda con ellos. ¿Qué pasa? Que esos abogados, como parte del proceso para formalizar sus demandas y robustecer sus expedientes, están investigando de forma minuciosa el patrimonio de Antonio Espaillat, de Alcibíades. Y han comenzado a hacer algo que me parece a mí que es normal, algo que es rigor del asunto. Estos abogados han comenzado a solicitar al Indotel la información en torno a quiénes son los propietarios de los medios que componen lo que hoy es el muro de la vergüenza, llamado RCC Media. Y para sorpresa de ellos, Indotel supuestamente habría negado la solicitud de información, alegando a que hay un proceso de investigación por parte del Ministerio Público y que supuestamente dar ellos esa información puede afectar el proceso. O sea, en síntesis, me dicen los abogados, me dicen ellos, y yo quiero pensar que es mentira, que el Indotel, a las solicitudes que hacen ellos de quiénes son los dueños
de cada uno de los medios que compone RCC Media. Les niegan esa información alegando que hay una investigación en curso. A mí particularmente, en caso de que eso sea cierto, me parece que la excusa que da el Indotel no se sostiene. Primero porque de antemano los abogados que la solicitan conocen perfectamente el marco jurídico. Y si piden la información es porque ellos saben y entienden que esa información se tiene que suministrar sí o sí. Todo cuando se trata, para colmo, de que el dueño o un presumible dueño de esos medios es el involucrado en la tragedia del jet set en su condición de dueño. Y si esto está pasando, yo quisiera pensar que Guido no sabe de eso. Porque si Antonio Espaillat es capaz de someter a un hombre como Guido Gómez Mazara, no solo un intelectual, sino también una persona temida en este país. ¿Usted quiere saber si Guido Gómez Mazara es temido o no en este país? Sencillo. ¿Cómo se llama el capo aquel que salió diciendo unas cuantas cosas ahí de Guido? ¿Qué sé yo? El chino, el rubio, el gordo. No sé, ese mismo. Y que a las 3 horas subió un video pidiéndole perdón públicamente a Guido Gómez Mazara y diciendo que fue un asunto de envidia porque él toda la vida ha envidiado a Guido Gómez Mazara. Bueno, pues, para que usted logre eso en un capo, usted tiene que ser una persona respetada y temida en este país. Y eso hizo Guido. Pero además, es el mismo Guido Gómez Mazara que en el año 2012, oigan bien, en las elecciones del 2012, que eso lo vi yo, porque estaba en el edificio de Delantillas, al frente, y lo vi desde la segunda planta, fue rodeado por un convoy de generales. Y la respuesta de Guido fue: no hay problema, vengan a buscarme, vengan donde mí. Y tuvo que ir un general a hablar con Guido. O sea, si a ese Guido Gómez Mazara, si a un hombre así, Antonio Espaillat, es capaz de doblegarlo, entonces a quien hay que tenerle miedo es Antonio Espaillat. A Guido Gómez Mazara, comprometerlo, comprometer a Guido para que forme parte de esa red de personas que se muestra complaciente con este carajo, con este tipejo, Antonio Espaillat. Mira, Guido, y esto ya directamente a ti, si eso es así, yo te pregunto a ti, ¿qué talento tú le estás viendo a Antonio Espaillat? ¿Qué atributo tú le ves para comprometerte con él a ese nivel? Para comprometerte con él a formar parte de su red de impunidad. Tú, en tu condición de intelectual, porque a él no le hablo, a él que es un iletrado, no vale la pena hablarle de eso. Pero tú, que eres un intelectual, pero tú, que has de conocer históricamente el poder, y aquí hay gente tan imbécil que se atreve a hacer el mismo esquema de validación del propio carajo llamado Antonio Espaillat. Pero yo no soy Jochi Santos. Ustedes se equivocaron. Yo no soy mi buen amigo que aprecio y respeto, un caballero, Bolívar Valera. Yo no soy Sergio Carlos. Tengo mi medio, soy autónomo y el dinero que gano no tengo que compartirlo con ese carajo llamado Antonio Espaillat. Ese carajo que por estar de fascineroso expuso a mal contadas 236 personas. Pero ese carajo que ahora tenemos que aguantarle, que al mismo tiempo que él se ve al espejo y se dice: la cagué, fue culpa mía, qué metida de pata di. Y luego se dice: pero yo voy a salir de esta. Al mismo carajo que hace eso,
frente a su espejo, tenemos ahora que ser nosotros partícipes de su novela de muy mal gusto. Y aquí que tenemos a un hombre temido en este país, a un intelectual como Guido Gómez Mazara, siendo muchacho demandado de ese carajo. Y digo carajo, pero ganas no me faltan de decir otras palabras que quebrarían la armonía de sus oídos. Pero no, ese tipejo no me va a arrastrar a ese punto. Así que procuro mantener la calma. Entonces, tú, Guido, tú que habrás leído la historia política de la humanidad, tú que conocerás la esencia del poder, tú que sabes lo mismo que pregonó en su momento Edmund Burke, vamos ahora a enrostrarle a esta sociedad de forma asquerosa que aquí hay una desigualdad a un punto tal que cualquier advenedizo, cualquier párvenu, cualquier arribista, cualquier oportunista sin el más mínimo talento, no más allá de caerle en gracia a los políticos y a la oligarquía, es capaz de echarse a sus espaldas la muerte de 236 personas. Y ese carajo no va a pagar absolutamente nada. Sabiendo tú, Guido, lo que significa eso. Sabiendo tú como Edmund Burke, que no me canso de citarlo para que alguien por lo menos se digne en decir, pero ¿y por qué Scanetti lo menciona tanto? ¿Pero y por qué? Vayan a leer. Porque lo que explica Edmund Burke, que no lo sabe Antonio Espaillat, pero eso no significa, o eso no quiere decir que la ignorancia como tal le sirva a él para saltarse esa premisa que compone la dinámica histórica. Cada vez que tú muestras el poder de forma cruda, estás a su vez sentenciando ese poder en cuanto a quienes lo ostentan y en cuanto a quienes lo tienen en sus manos. Le estamos diciendo a la clase media que un carajo llamado Antonio Espaillat, por el simple hecho de que le cae bien a unos cuantos adinerados, por el simple hecho de que supo comprometer a la clase política vigente, puede salirse con la suya. Y esa misma clase media, la que fue a la Plaza de la Bandera constantemente para sacar al PLD del poder, me parece a mí que no tendrá problema alguno en hacerle saber a ese mismo poder vigente el gran error histórico que se está cometiendo al tratar de proteger a Antonio Espaillat. Pero tú, al igual que Julio Martínez Pozo, que son dos personas leídas, saben de qué yo estoy hablando. El tristemente célebre y funesto Antonio Espaillat, no, porque la única riqueza que él tiene es la material. Porque él no concibe, ese carajo, no concibe otra forma de realización que no sea la acumulación de riqueza. Y obviamente no es que yo como buen capitalista vea nada malo en eso. A mí me encanta el dinero, me fascina el dinero. Nada más grato para mí que adquirir a una satisfacción de vida que me quiero dar, fruto del dinero que tengo gracias a mi trabajo. Nada más digno que eso en el ámbito de lo meramente material. Pero este carajo, el único valor que le asigna a las cosas es el valor económico. Y todo lo que tiene que ver con el ámbito humano es holístico. El factor económico forma parte de. Entonces, ese carajo, como lo único que ha hecho es acumular dinero y punto, no tiene otras cosas que ofrecer. Pero en su defecto no tiene nada que ofrecer, porque con toda seguridad no es una persona desprendida. Tampoco tiene por qué serlo. Tampoco tengo por qué criticarle eso. Allá él. No me meto en eso. Ahora, Guido Gómez Mazara, dejándose arrastrar
por este tipejo al mediocre mundo de este carajo llamado Antonio Espaillat. Y uno se la juega. Porque díganme ustedes, un carajo tan mediocre que no puede darse a respetar por la fuerza de su pensamiento, ¿qué es lo que va a hacer para imponerse? El uso de la fuerza. Yo sé a lo que me expongo al hablar de esto, porque él no tiene talento alguno con el cual darse a respetar. Y ahí la diferencia. Ah, fulano, clase media, qué sé yo, acomodado. Óyeme, pero cuando tú hablas con Juancito Pérez, óyeme, tú sales edificado. Dios mío, pero qué ser humano. Juancito Pérez no es un arrastrado. Clase media, media alta, no es rico. Pero aparte de los 2 pesos que tiene, se preocupó por cultivarse. Y ahí la diferencia, Antonio Espaillat. Antonio, tú no eres un gran artista dominicano. Tú no eres un gran intelectual. Tú no eres un escritor. Tú no eres un gran filántropo. Y yo le pregunto a Julio Martínez Pozo y al propio Guido Gómez Mazara, en caso de que sea verdad que Guido le está negando, o el Indotel como tal, pero lo diriges tú, le están negando la información de quiénes son los propietarios a los abogados que están representando a las personas vulneradas, ya sea porque son víctimas directas o ya sea porque simplemente perdieron a su padre, a su madre, a su hermano, a un sobrino, familia. Y todo porque este espécimen quiso venir a dárselas de The Last Tycoon. Entonces, tú, Guido, que eres un intelectual, que te has leído la historia política, tú sabes muy bien cuál es la fórmula para mantenerse en el poder. Tú sabes perfectamente que enrostrarle a esta sociedad que específicamente ese carajo que no tiene absolutamente ningún atributo humano con el cual si se quiere, diluirse para bien ante 11 millones de dominicanos. Antonio Espaillat, la consumación de la mediocridad humana, pero una mediocridad acompañada de una desafección por la vida. Porque solamente una persona que tenga a nivel ontológico ese ethos de desafección por la vida es capaz de permitir aquello que él presenció durante 30 años. 30 benditos años en los que día a día él tenía la oportunidad de resolver ese tema categóricamente. ¿Y dónde está el gran empresario? ¿Y dónde está el hombre visionario? Dentro de Antonio está en el vacío. En él eso no existe. Lo que existe es el más excelso de los mediocres. Y tú, Guido, que eres un intelectual, tú que manejas por la milla mucho mejor que Antonio el arte de las relaciones humanas, porque eres un encantador de serpientes, y lo digo para bien, como un halago. Tú te vas a dejar arrastrar a la situación de semejante crápula. Tú. Óyeme, porque tendremos desacuerdos y habrá decenas de dominicanos a los que tú le caigas mal. Pero nadie puede negar que tú tienes la cabeza amueblada. Nadie puede negar que tú sabes de política. Nadie puede negar que tú eres un líder político en este país. Nadie puede negar que tú eres una persona respetada y temida. Entonces, un tipo como tú, dejarse arrastrar por este don nadie llamado Antonio Espaillat, pero además, tú que manejas el juego de poder mucho mejor que él,
sabiendo tú en tu foro interno que ese carajo ya se jodió. Con el agravante, y me disculpan la palabra, de que, y yo espero que la audiencia sepa entender esto, él está jodido. Antonio está jodido porque él en este país no es nadie ya. Usted quiere saber si él es alguien. Yo desafío a sus íntimos a que digan el nombre de Antonio Espaillat y al mismo tiempo puedan experimentar un orgullo filial por eso. Yo lanzo ese desafío. Ya para sus íntimos, en lo adelante, no podrán decir el nombre Antonio Espaillat sin evitar sentir un resquemor en su foro interno. Ahora, el detalle es que para él mantenerse impune, él tiene que hundir todo un país. Porque tú, Guido, que has hablado de la inobservancia, tú que has hablado de la ilusión constante de quienes tienen poder y has usado esa metáfora para referirte a empresarios y a políticos. Bueno, pues ese mismo análisis que tú has hecho, puedes adjudicárselo a Antonio Espaillat. Y tú puedes decir, Antonio Espaillat jura que él va a salir airoso de esta. Pero si tú le echas mano a los cálculos de poder, tú, Guido, sabes en tu foro interno que ese hombre es un ave de rotas alas. Por eso me es tan difícil a mí creer que tú te prestes a picharle el juego a este carajo, a picharle el juego a este tipejo, a ser cónsono con lo que pretende esta crápula llamada Antonio Espaillat. Yo me resisto a eso, Guido. Pero son varios abogados que me lo han dicho. Varios abogados me han dicho eso, Guido. ¿Qué hago? ¿A quién le creo? Ustedes saben lo que es el Indotel. O sea, porque oigan por qué esto es importante. Esto es importante porque, contrario a lo que se ha dicho, RCC Media sí puede ser intervenida. RCC Media puede ser intervenida en la medida que se determine el grado de propiedad que tiene Antonio Espaillat en ese mamotreto. Y ese grado de propiedad se define, adivinen a través de qué, de las acciones. Y el niño mimado de Antonio no es el Jet Set. El niño mimado de Antonio es RCC Media. Porque ese niño mimado es el que le garantiza 2 pesos, 10 pesos, 15 pesos, ganados de una manera que para él ganar eso en el Jet Set tiene que durar años. O tendría que durar años. Por eso, yo no puedo creer que Guido Gómez Mazara se convierta en muchacho demandado de esta crápula, de esta asquerosa e inmunda crápula llamada Antonio Espaillat, por no ir más allá. No puedo creerlo. Ahora bien, a Guido Gómez Mazara, no al iletrado Antonio Espaillat, yo le voy a dar una clasecita de historia. Yo le voy a recordar a Guido lo etéreo que es el poder. Demóstenes, antigua Grecia, Guido, el más excelso, el más articulado de los oradores de la antigüedad en el mundo helénico, aunque era un hombre humilde en cuanto a que no hacía galas de un talento que lo convirtió en un ser excepcional, porque vivía predicando que lo que él logró se conseguía con práctica. Y a simple vista parecía cierto, porque, por ejemplo, ese tema de ser lo que se conoce como media lengua, y que él logró convertirlo con un ejercicio que
tras convertirlo en anécdota, pues vaya, ya podemos remitirlo históricamente a él, de el famoso lápiz en la lengua. Hablar con un lápiz en la lengua para hacer que la misma tuviese la capacidad de articular las palabras con cuerpo y aplomo. Demóstenes, que en base a su retórica, bueno, él dominó todo, la retórica, la lógica, la gramática. Bueno, ese mismo Demóstenes, ¿cómo termina sus días? Un hombre influyente. Termina sus días de una manera, aunque cruel, admirable. Porque tratando de escapar de los soldados de Antípater, aquel que sucedió a Alejandro Magno tras su muerte, no le quedó más remedio a Demóstenes que envenenarse. Envenenarse antes de que llegaran esos soldados y le echaran mano. He ahí una persona poderosa. He ahí una persona influyente que terminó sus días de una forma trágica, aunque para muchos admirable. Pero vámonos al otro extremo, unos cuantos siglos más allá. Cicerón, también el mejor orador de su tiempo. Tanto así que en una ocasión le tocó a Julio César librar un juicio contra un elemento políticamente adverso que había incurrido en cosas que, caramba, hacían valedero que eso se llevara ante el Senado. Y cuando Julio César se entera que Cicerón iba a ser el abogado del susodicho, Julio César, que por cierto estudió con Cicerón en la escuela de Apolonio, solamente dijo, bueno, aquí vamos otra vez a deleitarnos con una gran exposición de Cicerón. ¿Y por qué no? Vale más que la pena. Ese mismo Cicerón, ¿cómo termina sus días? Un hombre asquerosamente influyente en Roma. Termina sus días siendo atrapado por los soldados de Antonio. Su cabeza separada de su cuerpo y los brazos o las manos cercenadas. Luego, esa cabeza y esas manos serían exhibidas ante el pueblo romano. Pero vámonos un poco más allá. Vámonos al siglo XX. ¿Cómo terminó sus días? Quizás el hombre que por mayor tiempo conservó el poder absoluto, Stalin. Muere a raíz de un derrame cerebral en 1953 y su médico personal lo deja morir, teniendo la oportunidad de salvarle, por el simple hecho de que ese hombre llamado Stalin había sido el epicentro de una paranoia tal que el propio médico tenía miedo de tocarlo para luego convertirse en sospechoso de intentar quitarle la vida al líder. ¿Y qué hizo? No se atrevió a tocarlo, no se atrevió a socorrerlo. En consecuencia, lo dejó languidecer. El deceso de Stalin pone de manifiesto de forma cruda, de una manera única, la contradicción del poder. El poder subyuga, el poder somete, pero se aniquila en el momento mismo que aquellos que son sometidos, que aquellos que son subyugados, deciden no seguir asumiendo su rol. Por eso la importancia de maquillar las cosas. Pero ustedes, cuando protegen
a este carajo, a esta crápula llamada Antonio Espaillat, no hacen más que mostrar el poder de forma cruda. Le están diciendo a todo el mundo que un don nadie, por el simple hecho de caerle bien a unos cuantos ricos, es capaz de salirse con las suyas y no pagar las consecuencias de tener a sus espaldas 236 mal contadas vidas. Pero yo tengo la esperanza, Guido, tras un breve periplo sobre el deceso de unos cuantos nombres célebres. Ni qué decir cómo terminó Hitler, tú también lo sabes. Y otros. Yo tengo la esperanza, Guido, de que aparezca un dominicano que haga respetar la sangre de esas 236 personas. Yo tengo la esperanza, Guido Gómez Mazara, o tengo el sueño, convertido en pesadilla para esa crápula llamada Antonio Espaillat, de que un dominicano le haga entender a él que no se va a salir con la suya. Yo tengo la esperanza, Guido Gómez Mazara, de que aparezca un solo dominicano que haga que ese tipejo se trague sus pretensiones de seguir viviendo su vida airoso como que sin nada ha pasado. Y que el simple hecho de que él sea incapaz de seguir mostrando su pecho glamoroso, según él, en esa entrevista aquella, le demuestra a él mismo qué es en verdad la condición humana. Y que la mayor sabiduría que podemos prohijar y experimentar nosotros es seguir siendo sensibles. Y más tú, porque, vamos a compararte con un rico de verdad, por ejemplo, con un trato afable y que es un elemento que no le preocupa en lo más mínimo venderse como un elemento grande y que a su vez ha cultivado su intelecto y que tiene los millones que tú en tu vida no vas a tener. Ya te lo mencioné en una ocasión. Y el simple hecho de tener ese referente muestra que tú no eres más que un fascineroso, que tú no eres más que un bendito mono con traje, por no decir otra cosa, Antonio. Entonces, yo tengo la esperanza todavía de que aparezca un dominicano que le haga saber a todos aquellos que aún le temen a RCC Media que están groseramente equivocados. Porque en el momento que esos medios, emisoras y figuras pretendieron protegerte a ti, se hundieron contigo todos, Antonio Espaillat. Yo tengo la esperanza de que haya un dominicano que te haga entender lo que ya 11 millones sabemos, que tú eres el responsable y que tú sabes perfectamente lo que pasó ahí dentro y por qué ocurrió. Tengo la esperanza, Antonio Alcibiades Espaillat, alias Rasputín, de que aparecerá un dominicano que te haga pagar bien caro ese error letal. Un dominicano o una dominicana. Tengo la esperanza, Guido Gómez Mazara, Antonio Espaillat, porque ya, caramba, si es cierto eso, tengo que meterlos en el mismo saco. Al intelectual, al respetado, al temido, al líder, meterlo en el mismo saco del mediocre, del fascineroso don nadie Antonio Espaillat. Eso es lo que tú querías, Guido. Eso te ganaste. Digo, si es cierto eso, pero si es cierto, de nada vale que digas que no ahora. Pero yo te pregunto a ti, ¿de qué te sirve? Vamos a ver ahora. Un viajecito por mi biblioteca personal, lo que pude atrapar de momento. ¿De qué te sirve a ti, Guido, leerte esto? Leerte esto. Leerte esto. Y esto. Y esto que está aquí. Si tú
te vas a prestar a seguirle el juego a un mediocre, a un don nadie? ¿De qué te sirve? Respuesta: de nada. Si después de tú fajarte 40, 50 años de tu vida, coño, para terminar haciéndole el jueguito a este oportunista arribista que se ve involucrado en una situación que tú no te has visto involucrado. ¡Wow! Yo no he visto históricamente clase política alguna con unos deseos de autoflagelación, con unos deseos de aniquilarse históricamente como esta, la vigente. Vamos a hundirnos con Antonio Espaillat, vámonos con él, porque él es el Pericles, él es el Isócrates de estos tiempos. Él es el Efialtes, él es el Solón, el Dracón, el Temístocles, el Arístides de estos tiempos. Antonio Espaillat, hasta Guido Gómez Mazara. Discúlpenme, ustedes no se merecen esto. Mira eso, mira eso, cómo se jodió eso ahí. Mira ese. Qué vaina. Pero nada, no hay problema. Húndanse con él. Húndanse con él, que algo quedará. Húndanse con Antonio Espaillat. Claro, porque si Guido también está, olvídense que están todos. Si Guido también decidió bailar en esa, es porque están todos metidos en eso. Todos. O sea, y a razón de que el Indotel tiene que negarle, en caso de un abogado, ese tema sobre RCC Media. ¿Y cómo entonces van a poder determinar los abogados dominicanos el nivel de responsabilidad patrimonial de Antonio si un organismo del Estado se está prestando a proteger a ese carajo? Yo se lo dije a ustedes, tiene que aparecer un dominicano. Tiene que aparecer un dominicano que salve este país. Porque si se salva Antonio, se hunde República Dominicana. No es verdad que la clase media de este país se va a quedar soportando la burocracia del establishment. No es verdad que la clase media dominicana se va a quedar pagando impuestos de manera placentera al ver que el Estado toma esos impuestos e indemniza a las víctimas con mi dinero, mientras que el pendejo ese, Antonio Espaillat, no pone un centavo. Y ahora le hablo a la camada compuesta por Jochi Santos, que es, por temas de trayectoria, quizás la figura de más pedigrí en ese emporio. Si ustedes ven un dominicano que escupe por donde pasan ustedes, si ustedes ven que estando en un restaurante un grupito se para, si ustedes ven que la gente al paso de ustedes reacciona esquiva, óiganme, ni siquiera se sientan mal. Sean coherentes con ustedes mismos. Sean coherentes. Ustedes eligieron, por un tema de negocio, es comprensible, eligieron permanecer con Antonio. Ergo, eligieron hundirse socialmente con él. Porque aunque él se salve de alguna, qué sé yo, ahora, la condena moral, esa no se la despinta a nadie. El hecho de que de forma innegable en lo adelante el nombre Antonio Espaillat representará lo peor en este país, eso por más millones que él gaste, eso si su psicopatía se lo permite, procesará
lo asqueroso que es eso. Vivir siendo nadie socialmente. Antonio Espaillat. Yo quiero que alguien me diga a mí, a este segundo, puede aparecer alguien. Claro. No, Antonio Espaillat. Eso es el canon, el referente del éxito, del desarrollo social en República Dominicana. El ejemplo del empresario autónomo, del self-made man. Antonio Espaillat. Puede aparecer gente que, si hay estúpidos que entienden que una persona como yo, que tengo mi medio, un medio en constante crecimiento, tenemos ya, gracias a Dios, más de 30 marcas. Hay instituciones del Estado que graban aquí también ya. Gracias a Dios, varios organismos del Estado que graban aquí, que pagan sus grabaciones aquí, que no nos va nada mal en YouTube, gracias a Dios, aunque eso es lo de menos, que tenemos varios comerciales y que hay grandes empresas que nos contratan consultorías y que grandes empresarios, amigos tuyos, Antonio, me han contratado para consultorías, que yo voy a pretender, ¿qué es lo que tú dices? ¿Que yo qué? No, o sea, yo tengo mi porción del pastel. Mi empresa, que tiene ya más de casi 20 colaboradores, en fin, estamos creciendo. Y lo que entra aquí yo no lo comparto con Antonio. Estoy yo haciendo esto porque ese carajo, y yo necesitaba eso. Más de 30 clientes graban aquí. Tenemos actualmente 3 organismos del Estado que graban aquí. Aparte de eso, colocación publicitaria, asesorías a empresas, a grandes empresarios, y de ñapa, la alcancía, lo que deja YouTube. No, esto es un tema de que yo estoy asqueado. Esto es un tema de que ahora mismo yo estoy viendo cómo la clase política y dirigente de República Dominicana ha decidido echar a perder un país por salvarle el pellejo a una crápula llamada Antonio Espaillat por un bendito descuido de él en su negocio, donde quien tenía que velar era él, y que encima yo tengo que ver a Luisín Jiménez, que no ha salido un maldito libro de filosofía en su vida, un bendito libro quise decir, hablando del debate de la Teodicea, cuestionando nada más y nada menos que al propio creador sobre el tema del jet set, cuando, buen cabrón, tu amigo y socio Antonio Espaillat era la persona directamente responsable de eso. Buen cabrón, Luisín Jiménez, ¿por qué tú no cuestionaste a Antonio Espaillat? ¿Por qué no cuestionaste directamente frente a ese micrófono imagino que lo conoces, a Antonio Espaillat? No, decidiste cuestionar a Dios, pero carajo, ¿y dónde? Tú conoces la expresión, Luisín Jiménez, libre albedrío. Tú conoces la palabra responsabilidad. Tú que tanto hablas de la acumulación social del dinero y todo eso, ¿y dónde está el rol del empresario? ¿Y dónde está el rol del dueño? Ah, pero tú decidiste cuestionar a Dios. Qué verdugo tú eres, Luisín Jiménez. Por eso lo de cabrón. No te lo despinta a nadie. Mejor quédate callado. Simple. Ahora, no puedo decir lo mismo del Bori, aunque también fue desagradable, porque fue más inteligente y dijo, sea lo que sea que pase, yo sé que Antonio dará la cara. Bueno, sea lo que sea que pase, puede ser que lo metan preso. Sea lo que sea que pase, puede ser que quemen RCC Media. Sea lo que sea que pase, I don't know, yo no sé. Ah, pero va a dar la cara. Muy bien, muy inteligente. Aunque con el tema aquel, de lo de Dios, se pasaron de la raya. Y no se les puede permitir semejante acto de estulticia. Y dije estulticia para limpiar los oídos a la gente. Ah, Dios mío. Oh, Dios. Antonio Espaillat
y tener que ver ahora a Guido, que se habrá leído algunos 5.000 libros en su vida, siendo muchacho demandado. Yo tengo que salir de aquí con un chaleco antibalas. Claro, porque si Antonio Espaillat es capaz de atemorizar a Guido Gómez Mazara, si Antonio Espaillat es capaz de comprometer a Guido Gómez Mazara, será un mediocre. Pero Al Capone, de allá para acá, le quedará chiquito. Claro, a Guido Gómez Mazara, comprometerlo con eso. Oh, Dios mío. Miren, yo creo que ya es hora de que la gente haga conciencia. Estamos, y yo escuchaba a Alicia Ortega hablar de que este es un hecho que se podría llamar la tragedia del siglo. Mira, Alicia, déjame corregirte. Y a tu esposo también. Alicia, Fernando Hasbún, no es la tragedia del siglo. Es la mayor tragedia que ha enfrentado, que ha visto en su suelo República Dominicana. Desde 1844 hasta la fecha. La peor tragedia, la más inhumana de todas. Cortesía del más inhumano de los dominicanos, Antonio Espaillat. Habría que ver, habría que contabilizar si Trujillo tiene en sus espaldas exactamente las mal contadas 236 personas, entre los cuales estaban Ruby Pérez, Martín Polanco también, destacado diseñador de moda dominicano. Alicia, no es la peor tragedia del siglo, es la peor tragedia dominicana y punto. No ayudes a Antonio con eso, que no lo necesita. No lo necesita. Oh, Dios mío. Yo quiero que esto no sea cierto. Guido Gómez Mazara, muchacho demandado de ese carajo, Antonio Espaillat. No lo puedo creer. No puede ser cierto. Tiene que ser mentira. Tiene que ser mentira, carajo. Guido Gómez Mazara temiéndole a Antonio Espaillat. Eso es grave. Muy grave. Pero va a aparecer ese dominicano. Va a aparecer ese dominicano que le hará saber a Antonio Espaillat de la peor manera que él no se va a salir con esa. Por más Julio Martínez Pozo que lo defienda, por más Sergio Carlos, otro imbécil, otro tarado, que, oigan, qué imbécil es este señor, Sergio Carlos, que también decidió coger ese tiro. Bravo por ti. Demostraste que te pasaste años hablando de política, analizando política, Sergio Carlos, hablando de poder, porque en el Antinoti tú hacías tus editoriales, pero también en el Antinoti hacías y haces críticas mordaces. Mira, tú criticas la corrupción. Como tú sabrás, Sergio Carlos, la corrupción deviene de una relación primaria que tiene un empresario con un funcionario, un clase media arribista con un funcionario, un clase media arribista con un empresario, ergo un político, o una relación primaria que se da entre políticos de distintos partidos o incluso de distintos países. Pero aquí el elemento común es siempre la relación primaria que tiene confianza y que fruto de esa confianza deriva en que ambos se ponen de acuerdo para hacer cosas que, como tú sabrás, legalmente o en el marco jurídico constitucional no serían permitidas.
Tú criticaste eso. Porque esa relación primaria trae también impunidad, Sergio Carlos. Pero una demostración de que tú no sabes absolutamente nada del análisis político es que tú no te dijiste eso o esto. Si yo salgo a defender a Antonio ahora, todo el mundo sabe que Antonio y yo somos socios o amigos, no sé. Pero entonces todo el mundo conoce mi relación primaria con Antonio Espaillat. Entonces, ese tratamiento que tú estás haciéndole, tan complaciente, tan asquerosamente complaciente a la figura de Antonio Espaillat, es fruto de una relación primaria. Sergio Carlos, es corrupción también. Solo que esta corrupción no es metálica, no es pleonéxica, no es crematística. Esta corrupción, la tuya y la de él, deriva de encubrir el acto de la muerte de 236 personas. Tú también estás manchado de sangre, Sergio Carlos. Tanto hablar durante tantos años para caer en esto, para caer en lo más inhumanamente bajo. Pero yo no espero que tú entiendas eso, hijo mío, porque tu cerebro no llega a ese nivel. Lo digo para la audiencia. Este carajo, Sergio Carlos, se pasó años hablando de corrupción, de impunidad, de los amiguitos que se ponían de acuerdo. Y aquí que tú te pusiste de acuerdo con tu amiguito, Antonio Espaillat, para chancearlo con su responsabilidad. Y te lo voy a poner más incómodo. A razón de que a Antonio Espaillat nunca le revisaron el bendito local. Bueno, a razón de las relaciones primarias que él tenía o tiene con los políticos. Pero tú eres tan verdugo, tú eres tan hipócrita, que mañana, Dios no lo quiera, pero si pasa, se desploma el techo de otra mueblería y lamentablemente fallecen varias personas y tú vas a tener la cachaza en buen dominicano de salir a pedir prisión para esa persona. Pero caballero, pero y el amigo suyo que se pasó 30 años mandando a sus empleados a que se suban en una escalera, arriesgando su vida también, para que coloquen un plafón. Y a ese eres tú. República Dominicana, con esta tragedia, tiene la oportunidad de ver la farsa. La farsa sin maquillaje. ¿Y quiénes son a su vez sus peores hombres? Los que no tienen un cc de dignidad. No solo se hunde Antonio Espaillat, se hunde RCC Media completa con él. Al salvarse, lo que sí se va a hundir es el país. Porque la clase media, que es la garantía de estabilidad en una sociedad, la clase media dominicana va a comenzar a manifestarse de forma convulsa, de forma disruptiva. Porque no es verdad que la clase media va a saber procesar o entender que esta crápula, este pedazo de carne llamado Antonio Espaillat, tenga la grandeza humana para justificar que se le tenga que chancear semejante error. Así de simple. No lo están viendo ahora, no lo quieren ver, pero no hay problema. Esta autoflagelación de la clase dominante dominicana, perfecto, no quieren verlo. Pónganle el ojo, por cierto, a la comisión investigadora esa. Pónganle el ojo a esa comisión. Porque a mí particularmente, el tema aquel del componente sísmico, yo me puse paranoico. Yo no quiero que me digan ahora que lo que ocurrió ahí fue un micro temblor de tierra. Yo no quiero que me digan ahora que lo que pasó fue un hecho
históricamente para nada frecuente, pero que ocurre de cada año un día. ¿Y qué es? Un microtemblor. Y que el experto sísmico determinó que ahí lo que se dio fue un microtemblor de tierra. Lo estoy diciendo hoy. Se lo estoy advirtiendo al país. Que no me vengan con ese cuentecito de vaquero. Que si ya se atrevieron a interrogar primero a las víctimas antes que a este pedazo de carne llamado Antonio Espaillat, antes que a este don nadie que hoy día no evoca el más mínimo respeto de ningún dominicano, y disculpen la cacofonía, que se respete. Si se atrevieron a sentar a las víctimas para interrogarlas a ellas y no a ese carajo llamado Antonio Espaillat, qué vergüenza, qué asco, qué repudio. Lloro de impotencia y de indignación. Vamos a echar a perder un país para salvar el pellejo de este bendito fascineroso, por no decir lo otro, de este pedazo de carne llamado Antonio Espaillat. Vamos a arriesgar nuestro establishment, vamos a comprometer nuestro statu quo, vamos a llevarle el mensaje a toda una sociedad de que ese solo tipejo puede salirse con la suya ante un hecho de esa magnitud porque le cae bien a los políticos. Bueno, a los empresarios quiero decir. Político no, político lo compromete con RCC Media. ¡Wow! No solo estamos, Alicia Ortega, ante la mayor tragedia histórica dominicana. No, Alicia Ortega. También estamos en presencia del mayor error histórico en el juego de poder de República Dominicana al pretender salvarle el pellejo a este don nadie. Y digo don nadie porque si fuese un gran orador, pero ese carajo no tiene ese talento. Ese carajo no puede articular un párrafo, y es mucho. Ese carajo no puede exhibir talento alguno. No es un artista, no es un dibujante, qué sé yo, cualquier tipo de arte. Ese carajo, yo nunca he conocido a nadie que diga Antonio Espaillat y su gran trato. Antonio me distinguió con su gran trato. No. Me dice por ahí alguien que trabajó con él, que es Alexitímico. Bueno, yo no sé. En fin. O sea, este carajo no tiene ningún talento con el cual tratar de nivelar su falta. No lo tiene. Bueno, yo corrijo. Hay algo en lo que él es talentoso, hay que decirlo. Él es talentoso y sobresale, y hay que ser honesto con esto. No se puede ser mezquino. En su nivel de excelsa mediocridad en cuanto a su tan consumada falta de talento en cualquier área. Eso es Antonio Espaillat. Y esto es impolíticamente correcto. Y aquí nos respetamos. Y no puede ser que ante semejante error histórico, yo que sí honro las largas horas de investigación histórica en cuanto al poder, yo me respeto. Y yo sé, yo soy consciente de que estamos ante la mayor tragedia y el mayor error histórico de este país. Así de simple. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista,
casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resorte Media.